Bienvenidos a esta sesión en la que vamos a presentar dos programas formativos que marcarán un antes y un después en la preparación de entrenadores y profesionales del movimiento. Nuestros másters QFMTS y KISS de Motus Formación. ¿Sabes que Motus es movimiento? Somos especialistas en valoración y optimización del movimiento. Ninguna academia, ninguna formación, ninguna organización tiene tan marcada la esencia que nos identifica por eso. Nosotros lo tenemos claro, por eso tenemos un súper regalo para ti. Y no vamos a esperar al final, vamos a dártelo ahora, porque si te quieres quedar hasta el final será porque tú lo decides. Aquí tienes. Desde Motus, nuestra misión es transformar a los entrenadores. No solo la manera en que se entiende el entrenamiento y la recuperación de lesiones. Y estos másters han sido diseñados para ofrecer una formación innovadora, flexible y sobre todo que te haga ser un entrenador con una gran capacidad de análisis y de establecer relaciones para generar procesos que realmente cambien la vida de las personas que acuden a vosotros. Hoy nos acompañan tres de nuestros grandes referentes que nos explicarán en detalle cada uno de los pilares de sus programas. Los contenidos y estructuras de los másteres, con nuestro director formativo, David Martínez. ¿Qué ofrece Motus y que nadie más te da? Con la doctora Raquel Hernández. Y cómo hemos diseñado un modelo formativo híbrido adaptado a tus necesidades, con Sergio Ballesteros. Comenzamos con David, quien nos explicará los contenidos claves de cada máster. David, sabemos que estos programas han sido diseñados para ofrecer una formación de altísimo nivel, con una combinación de módulos teóricos y prácticos. Cuéntanos, eres una de las referencias en España sobre la valoración funcional y ejercicio correctivo, así como la calidad de movimiento. ¿Qué te llevó a traer todo esto a las formaciones? ¿Por qué crees que los entrenadores y fisioterapeutas deben dominar la calidad del movimiento en sus intervenciones? ¿Qué aporta la calidad de movimiento a cualquier profesional de las ciencias del movimiento y la fisioterapia que otras formaciones no tiene? A ver, la primera pregunta era muy clara. Yo vivía en un momento en el que el entrenamiento personal estaba en auge y era un entrenamiento personal como muy plano, ¿no? Era ese entrenamiento personal de acompañar al cliente, diseñar al cliente, pero desde lo que ella hacía básicamente era un entrenamiento que podías hacer tú solo, pero con un acompañamiento que tenía alguien que le daba un plus de calidad. Yo la verdad que siempre me han llamado inquieto. La gente que me conoce sabe que siempre estaba buscando un punto más a hacer algo que me marcara la diferencia, porque bueno, al final no podemos dejar de engañarnos de que esto es una forma de vida para nosotros, y cuando digo una forma de vida no solo es un sentimiento, es que nos ganamos la vida con ello. Entonces yo veía que si yo seguía haciendo lo mismo que hacían todos los demás, al final era un esfuerzo doble. Entonces empecé a buscar algo que me llevara a un punto más arriba, a un punto de calidad. Llámalo por egocentrismo puro y duro de, ostras, pues yo quiero ser algo que marque la diferencia, pues vamos a hacerlo. Entonces empecé a conocer determinadas formaciones en un exterior que me abrieron primero la cabeza, literalmente, a decir, ostras, no estoy entendiendo nada de lo que está ocurriendo, y luego a partir de ahí, pues vi que yo iba creciendo como profesional en mi capacidad resolutiva de los problemas, sobre todo que me iba abriendo a un nuevo núcleo de personas con entrenamiento personal que no conocía, y luego que, evidentemente, mi capacidad de negocio iba aumentando poco a poco. Entonces, sí que es cierto que a partir de ahí, por experiencias paralelas de moverme en mi vida con un tema de artes marciales y dar clases, al final entiendes que si tú lo puedes hacer, ¿por qué no ayudar a otras personas también a hacerlo? Y de la misma manera que empezamos a cambiar la forma en la que nosotros entrenamos a nuestros clientes, pues empezamos a diseñar programas para que otros entrenadores que tenían esa misma sensación de estar en una especie como de bucle, de todo el mundo hace lo mismo, con una gran esfuerzo por diferenciarte por cosas, yo qué sé, pues si tenías un mejor físico o si tenías una mejor labia, pues eras como mejor entrenador, a hacerlo realmente a que se nos valorara como profesionales. Entonces trajimos unas formaciones a España que realmente daban un punto de calidad mayor a tu nivel de profesionalidad. Hace pues estos 10 años ya casi que empezamos con ello. Qué bueno, David. Tenemos dos formaciones, la QFMTS y KISS, que son dos formaciones tops. ¿Podrías contarnos qué aprenden los alumnos en cada uno de ellos? Bueno, a ver, lo primero que hay que decir es que el grupo que compone Motus es un grupo muy crítico con qué enseñamos, cómo lo enseñamos y, sobre todo,
¿Por qué lo enseñamos? Que es la base esencial, ¿vale? Para nosotros, la clave que nos llevó, enlazando con la pregunta anterior, a diseñar todas las formaciones, que además, como veis, son muy dinámicas, es decir, una persona que se ha formado con Motus hace 2 años repite un curso ahora y realmente la palabra actualización es real, o sea, no está repitiendo ni el mismo curso, ni en el mismo orden, ni en los mismos contenidos, ni en la misma forma, con lo cual con nosotros tienes una capacidad de crecimiento muy elevada. Entonces eso nos lleva a ser muy críticos en ese por qué enseñamos lo que enseñamos. La esencia de Qualys es el movimiento, es entender lo que esa palabra tan grande y que a veces está tan mal usada porque todo es movimiento y tendemos a reducirlo al absurdo, supone. Entonces nosotros pensamos que ese por qué queremos enseñar las cosas es precisamente por el mismo cambio que nosotros, que una vez fuimos alumnos, experimentamos antes de ser formadores. Entonces, nuestro QFMTS y nuestro KIRS tienen 2 características. La primera que son formaciones enlazadas, o nosotros podemos decir engarzadas, encajan una perfectamente con la otra. Hay una necesidad imperiosa de mejorar nuestra capacidad de entrenamiento porque las necesidades de los clientes a día de hoy de la sociedad se están polarizando. Tenemos unos clientes que van muy por un rendimiento muy elevado, o otros clientes que están en esa línea de yo padezco de patologías pero no estoy lesionado, pero tengo que hacer actividad física, y entonces el entrenador se encuentra en una encrucijada. Entonces diseñamos un modelo formativo que tuviera, que fuera engarzado. Da igual cómo empieces, que todas las formaciones de Qualys se van poniendo como capas que se van uniendo multidimensionalmente, una encima de la otra. Tienes los cursos de especialización como el de los ballesteros de la carrera, mecánicas de movimiento, Raquel Hernández también está preparando otras formaciones para niños. Es decir, al final, esos 2 cursos se encajan como llave y cerradura que abren la puerta hacia otras formaciones. Después, un profesional, ¿cuál es la gran diferencia, sobre todo con otras formaciones que hay? Bueno, a día de hoy hay muchas formaciones, cada una desde un punto de vista desde el formador. Nosotros no tenemos un punto de vista de formadores, tenemos un punto de vista de sistemática, que nos cuesta mucho. Yo creo que es de las cosas más difíciles que nos cuesta de transmitir, que cuando yo doy una formación como David Martínez, yo estoy contando lo que David Martínez hace desde el sistema de David Martínez. Yo hago esto así, a mí no funciona, te lo transmito a ti. Perfecto, no hay ningún problema. La historia es que Motus es apersonal. Motus es una forma de entender y de crear tu propio diseño de lo que te vas a encontrar. Es decir, Sergio en Rayos, Raquel en Cero y yo en Qualys Training Lab tenemos una base de un 80% de forma de trabajo similar y luego un 20%, un 30% de lo que es la idiosincrasia de cada una de nuestras personalidades. ¿Qué es lo que estamos viendo a día de hoy? A día de hoy estamos viendo que los profesionales no tienen una guía y una ruta de cómo hacer las cosas y por qué hacer las cosas así. Entonces se encuentran con que vamos poniendo parches formativos, la formación se está generando como parches que al final acabas teniendo una pared como súper parcheada y funcional, pero no es realmente lo que encaja, porque ese parche uno es rosa, otro es verde y al final pues acaba siendo como muy poco práctico el tener muchas cosas pegadas y generadas. Entonces, lo que nosotros ofrecemos no es un conocimiento diferencial. Es muy difícil poder explicar la biomecánica de un hombro de una manera completamente diferencial si nos atendemos a qué es la biomecánica de un hombro. La historia es que nosotros encajamos en cada módulo hacia el modelo de pensamiento de cómo transmitir lo que hacemos a nuestro cliente, cómo explicar lo que hacemos a nuestro cliente y siempre cuál es el siguiente paso. Eso es lo que hace realmente diferencial a Motus, que no depende de las personas para que tenga una validez, sino de una idea general, apersonal y atemporal. Es decir, en cualquier momento tú puedes volver a Motus y encontrar un punto más de desarrollo personal ahí y de profesional. El último paso que hemos dado es volver otra vez a adaptarnos a las necesidades del profesional. Cada vez más tenemos menos tiempo para dedicarnos a nosotros. La formación es un bien necesario, pero no encaja en nuestro día a día. Entonces, las formaciones presenciales de larga duración, Qualys fue pionero en general eso. Llevamos 10 años y yo recuerdo que los primeros incluso eran 2 años seguidos de formación, adaptamos a separados másters. Seguimos actualizando, dimos una entidad muy diferencial a los másters y ahora hemos hecho lo que creíamos que era el siguiente paso, que además tiene un punto de responsabilidad hacia el entrenador, y es que parte del contenido que dábamos en los cursos de manera presencial lo vamos a pasar a online. Es decir, en vez de tener 10 fines de semana, 11 nuestro QFMTS y 15 nuestro KIRS,
Ahora, nuestro QFMTS tiene 15 módulos, unidades didácticas y contenido teórico online que el alumno debe estudiar, debe analizar y luego con ese contenido teórico, cada una de las 5 prácticas que se hacen presenciales está en base a un contenido teórico que previamente ha tenido que repasar. Es decir, ya tú te adaptas sabiendo que la práctica que se da el día X de noviembre en la sede Sevilla o Murcia, tú ya te tienes que haber leído la unidad didáctica 1, la 2 y la 3, por ejemplo, y el módulo 2. Y tienes que haber hecho el test y haber pasado la actividad práctica para llegar ahí. Esto también hace que los entrenadores empiecen a tener un poco más de responsabilidad hacia la formación y no acumulen formación, porque nos encanta acumular, es un sector que nos encanta acumular formación, ¿no? Voy a un curso, voy a otro, voy a otro, voy a otro, voy a otro, y tratas de retener lo que en ese fin de semana te dan diferentes cursos, y es casi inviable. Entonces hemos facilitado que haya un mínimo de estudio, porque creemos que es un sector en constante actualización, y ese mínimo de estudio va a ser, tienes 3 unidades didácticas antes de esta unidad presencial práctica, te las tienes que leer, te va a ocupar el tiempo que te va a ocupar, entonces al final te encuentras con que son 120 horas más las horas que tú le echas, porque vídeo para adelante, vídeo para atrás, es decir, es una formación bastante completa. Y esto forma parte de la esencia de Qualys. Al final, QFMTS, 15 módulos, 15 sesiones teóricas, 5 presenciales, KIRS, 17 sesiones teóricas, 7 presenciales. Con el KIRS nos pasó exactamente lo mismo. Éramos muy reacios a sacar un máster en readaptación de lesiones, porque el mercado está copado. Hay una gran demanda por querer ser readaptador de lesiones. Nosotros veíamos que al final ser readaptador de lesiones en entrenador, ser fisioterapeuta, eran pasos que uno da a nivel profesional. Entonces nos encontrábamos con entrenadores que a través de los ejercicios querían recetas para tratar lesiones sin conocer lesiones. O sea, yo puedo dime ejercicios para tratar una condropatía, una pubalgia o una lumbalgia, ¿vale? Pero ¿qué es una condropatía, una pubalgia, una lumbalgia? ¿Vale? Eso es lo que el entrenador tiene que entender. Y luego el fisio, sabemos entender la lesión de un punto de vista muy diferente a lo que es un entrenador, pero nos faltaba la evolución hacia lo que la ciencia nos está diciendo, que es que la persona tiene que moverse más. Entonces pasábamos de una fisioterapia muy pasiva, muy instrumentalizada, a una fisioterapia muchísimo más activa. Lo que hablaba antes de los centros. Nuestros centros, la persona que entra ahí no sabe si es un gimnasio con parte de fisioterapia o una clínica con parte de gimnasio. Y entonces al final, desde nuestra propia esencia, se transmite hacia la formación en que nuestros módulos formativos y nuestros cursos otorgan a un profesional de unas capacidades totalmente diferenciales. No en la práctica, al final un puente de glúteo lo hacemos todos, sino en el modo de razonamiento, en el modo de análisis y en el modo de evolución. ¿Cuál es mi siguiente paso como profesional? ¿A dónde llevo mi centro? ¿Cómo evoluciona mi centro? Entonces es muy difícil que un entrenador que haga nuestro QFMTS, si quiere seguir evolucionando, ya tiene el siguiente módulo, que es el siguiente paso, que es el KIRS. Y un entrenador que entra por el KIRS, o un fisioterapeuta que entra por el KIRS, por lesiones, ya tiene el siguiente paso, que es el constructor de ejercicio. Con esto lo que dotamos es de muchísimas más herramientas de comprensión. Nosotros valoramos mucho que la persona, el profesional, saque en claro cosas. Valoramos su dinero, su tiempo y su inversión. De ahí que hemos reducido el gasto de me desplazo para que lo inviertas en, ya te lo estamos dando online, estúdiatelo, porque cuando vengas a la práctica vamos a ir al turrón, como podemos decir, y vamos a ser muy, muy directos en la parte práctica. Bueno, después de toda esta explicación, que seguro que os ha impactado muchísimo, vamos a empezar con las novedades, David. Este año integramos la psicología y la medicina. ¿Nos puedes contar un poco? Vale, dentro de lo que eran las ciencias del movimiento, ¿vale? Volvemos a lo mismo. Fijaros, el entrenamiento y la fisioterapia han evolucionado no desde el entrenamiento y la fisioterapia, sino desde meter cosas de ciencias paralelas. Por ejemplo, la complejidad no es algo del entrenamiento, la hemos traído al entrenamiento. La complejidad en fisioterapia no es algo de la fisioterapia, la hemos traído, pero viene desde las ciencias comportamentales, desde las ciencias conductuales y cómo evoluciona. En un momento determinado, todo profesional que quiera seguir siendo mejor en su sector tiene que salirse de su sector y empezar a mirar otras cosas paralelas. Entonces, vimos que dentro de nuestro trabajo, con esto, no se trata de ser psicólogo o de ser médico, no, sino que al final, vamos a empezar con los médicos, convivimos con ellos. El paciente, la persona viene, va al médico y viene diagnosticado. Viene diagnosticado con un informe. Y hay muchas veces en que nosotros del informe solo vemos diagnóstico, condropatía rotuliana. Bueno, yo siempre miro hallazgos.
en la imagen, por mi capacidad de fisio. Entonces, viendo los hallazgos, determino mejor mi procedimiento que solo teniendo el diagnóstico, porque la lesión no es algo lineal. Entonces, en los hallazgos aparece ligero edema, ligera contusión, ligero no sé qué, diagnóstico. Esguince de grado 2 del ligamento lateral externo de la rodilla. Vale, pero todo lo que complica el proceso son los hallazgos. Entonces, ¿para qué introducimos un médico? ¿Para que nos diga cómo es una lesión? No. Introducimos un médico para que nos explique qué cosas de los procedimientos médicos son útiles para nosotros, para que aprendamos a leer un informe, para que aprendamos a entender qué quiere decir el médico cuando trabaja la movilidad pero no el apoyo. Es decir, ese lenguaje que tienen los médicos para que a nosotros nos ayude. El fisio está un poquito más adaptado a ese lenguaje, pero el entrenador muchas veces le dice el cliente, te enseño el informe, y del informe qué puede ver. Y no estamos hablando de competencias profesionales, estamos hablando de sentido común. Si yo sé leer un informe, sé lo que no debo hacer. Si sé lo que no debo hacer, por ingeniería reversa, voy a ser mucho mejor en lo que sí puedo hacer. Con respecto al psicólogo, vale, esto, los centros tipo Cero, Riot y Sevilla, que beben y Quality Lab en Villarreal y Valencia, beben de la esencia motus. Y en la esencia motus está la esencia de trabajamos sobre persona, ¿vale? Hace muchos años, unas cosas que cuando me has preguntado por qué decidimos traerlo, una de las cosas que más me impactó de la gente con la que yo me formé es que me enseñaban a hablar, a cómo explicar. A nosotros se nos da, por supuesto, que nosotros sabemos explicar un ejercicio, pero realmente no nos damos cuenta que esa parte de entender a la persona, saber detectar banderas rojas de comportamiento, lenguaje, respuesta, el aprender a hablar era muy necesario. Lo teníamos en la esencia de Qualys con las partes de coaching y comunicación. Ahora hemos recuperado eso en los dos cursos, en el QFMTS y en el KIRS hay una parte psicológica, porque somos hasta un punto tan creyentes en ese aporte que en los modelos de recuperación de lesiones introducimos directamente el apoyo de coach o psicólogo para ayudar a transicionar durante el proceso lesional, porque hay muchas cosas que no podemos hacer nosotros solo con un diseño de ejercicios, una comunicación y un EA-EA, ¿no? A veces simplemente tenemos que aprender a leer respuestas corporales, expresiones que nos dice la persona y cómo aprender a transmitirlo. Por ejemplo, hay un rechazo tremendo a decir este proceso que vas a trabajar conmigo va a ser largo, porque hay miedo a decirle va a ser largo. Entonces hay que aprender a transmitir las partes malas y las partes buenas con la misma tranquilidad, sinceridad y profesionalidad que cuando dices, oye, esto va muy bien, vamos a ir hacia adelante. Y hay muchas herramientas que el entrenador piensa que no son competencia suya, porque al final piensa que lo importante es qué hacer con un acelerómetro, con un disco o con una aguja de punción seca al fisio. Y nos olvidamos que tratamos con personas. Y esta parte tan holística es lo que hace realmente diferencial a Motus, que si hablamos de movimiento, hablamos de todas las partes que componen el espectro movimiento. Y por lo tanto, lo que nosotros te prometemos que vamos a ver en una formación, lo tienes en la parte práctica y en la parte teórica, donde te explicaremos cómo debes explicar las cosas para que el cliente no solo te entienda y confíe, sino que además sea partícipe del proceso. Por eso necesitamos al psicólogo y necesitamos al médico, para que ellos no nos lo expliquen desde su visión, sino que nos lo expliquen para nosotros. No va a llegar un psicólogo aquí a contar, y estos son los conductismos, y no va a llegar un médico a decir, así hacemos una operación. No, nos lo va a explicar cómo se hace una operación, de qué tenemos que saber de este modelo de operación, qué tenemos que saber de esta prótesis que le han puesto. ¿Por qué a veces hay gente que tiene una prótesis y le va muy bien y a otra gente le hace la prótesis y el médico dice no, y va más allá de las creencias personales del profesional? Al final, si nosotros tenemos que convivir con un nutricionista, con un psicólogo, con un médico, con un podólogo, con un coach, con un entrenador de otra disciplina, tenemos que aprender a convivir y a comunicarnos entre ellos. Por eso consideramos que directamente relacionados está el psicólogo y el médico, claro. Muchísimas gracias, David. Vamos con más novedades. Este año, como bien ha explicado antes David, reducimos la presencia física, con lo que os vamos a facilitar cualquier cambio de sede que tengáis por trabajo, por partidos o por cualquier otra cosa que necesitéis. Sin ningún problema haremos cambios de sede. Y dentro de las sedes tenemos dos grandes novedades. La primera, que la estaba esperando y nos la pedíais a gritos, es que abrimos la sede de Barcelona. Ya es una realidad. Este año
Barcelona va a impartir nuestro QFMTS. Y una novedad más es que Murcia abre nuestro KISS. Y con eso doy paso a Raquel, que nos va a contar qué te da Motus que no te da nadie. Bienvenida, Raquel. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué da Motus? A mí me encanta recordar que 2008 terminé la tesis doctoral, 2012 voy a los Juegos Olímpicos siendo licenciada, doctora y demás. Y cuando terminan los Juegos Olímpicos paro un poco y digo, ostras, me da la sensación de que todavía no tengo ni idea de cómo tengo que trabajar con la gente, ¿no? Me encanta recordar eso porque me hizo dar el primer paso, es decir, tengo que actualizarme. Os insisto, hice la licenciatura, hice el máster del COE, hice un doctorado. Y apareció, dentro de las formaciones con las que tonteé, apareció en este caso David con la formación de Cibra y me habló del movimiento. Yo siempre cuento que a mí ese movimiento me hizo un touché en el corazón, siempre lo digo, porque fue como, ostras, pero esto, yo hasta ahora pensaba que todo lo que es el entrenamiento, el rendimiento, el desarrollar a un atleta, se hacía por carpetas. Era, venga, pues trabajo la fuerza, trabajo la técnica, trabajo la táctica, trabajo la resistencia, trabajo la velocidad. Ese era mi pensamiento, ¿no? Mi modelo de pensamiento, mis creencias, cuando os hablo hasta el 2012 o así. En el momento en el que empecé a entender qué era el movimiento, cómo emerge y todo lo que afecta, no de una manera lineal, a ese comportamiento motor en cualquiera de las personas, cualquiera de los ambientes, en competición, en entrenamiento, yo dije, ¡guau! Esto ya hubo algo dentro de mí que empezó a cambiar, ¿no? Algo dentro de mí que empezó a decir, ¡guau! ¿Esto qué es? Quiero mucho más de lo que me están contando. Necesito este tipo de información, este tipo de herramientas y hacerlas mías para poder ofrecérselo a la gente. Y digamos que dentro de mí empezó a emerger el deseo de convertirme en otro tipo de profesional, ¿no? En ese tipo de profesional que dices, bueno, hay muchas dudas que tengo y quiero poder tener un modelo de pensamiento que me ayude a resolver. Y esto me lo dio el sistema Motus. Me dio la posibilidad de entender que está todo muy relacionado y que si tenemos la capacidad de entender cómo emerge el movimiento, podremos tener la capacidad de valorarlo y optimizarlo por niveles de funcionalidad. Fijaros, en judo, es el deporte en el que me he dedicado la mayor parte de mi vida, se da mucha importancia al trabajo de fuerza isométrica, de fuerza explosiva, de ejercicios de alta intensidad, y yo estaba loca en ese mapa. Sin embargo, no miraba lo importante que era poder transferir fuerzas del pie izquierdo al hombro derecho, ¿no? Que es tan importante en un movimiento rotacional donde tengo que tirar a alguien, ¿no? Para generar esa explosividad, esa potencia o esa resistencia a la fuerza explosiva. Entonces, Motus me dio la posibilidad de enlazar todos aquellos ingredientes que necesita cualquier persona para optimizarla en cualquier contexto en el que se desarrolle. Y eso, sin darme cuenta, me generó un cambio dentro de mí que ha provocado que a día de hoy sea muy crítica con lo que veo, con lo que escucho y a la hora de establecer planes o trabajos que ayuden a la gente a mejorar. Eso fue especialmente lo que cambió en mí. Raquel, y una última pregunta. ¿Esto que nos cuentas tiene algo que ver con que el año pasado dejaste la universidad como docente? Sí, tiene mucho que ver. Pensad que mi carrera ha sido muy académica, he estado mucho tiempo en la academia, me encanta transmitir, de hecho por eso estoy en Motus, porque me encanta, como decía mi compañero David, si a mí me ha cambiado la vida Motus, quiero ayudar a la gente, a otros profesionales a que también, si lo desean, puedan cambiarlo. Y empecé a darme cuenta que la docencia en el mundo académico, en la universidad a día de hoy, no hay tantas ganas de querer cambiar, no hay tanto deseo, el alumno no tiene tanta necesidad de quiero convertirme en un buen profesional, quiero tener modelos de pensamiento, quiero ser crítico. No, ahora mismo empecé a identificar que había una cierta
resistencia a aprender cosas diferentes o a salir del manual o de las asignaturas o de lo estipulado, digamos, académicamente hablando. Entonces, bueno, tiene bastante que ver y eso hizo decidir, Raquel, te encanta la docencia, te encanta la formación, ¿dónde quieres estar? Es una de las preguntas que te invitaría a empezar a plantearte, si nos estás escuchando, es ¿dónde quieres estar dentro de 3, 5 años? Y demás, y eso me lo tomé como ejemplo y dije, vale, quiero seguir transmitiendo lo que me apasiona, en lo que creo, en lo que transforma, Motus transforma, ya te lo digo yo, solo que tú tienes que estar preparado o preparada. Y por eso decidí, vale, la universidad no me está permitiendo desarrollarme como docente, como estímulo transformador, voy a parar aquí, súper agradecida de todo lo que he aprendido en la universidad, que también ha sido mucho, pero he visto que no es mi entorno y mi entorno realmente es este, ¿no? Es Motus, es vincular una formación a una creencia real de que el ser humano es una interrelación de sistemas totalmente vinculadas, un pequeño cambio en uno de ellos puede afectar al resto y sobre todo desde el ámbito en el que nos movemos mucho del movimiento, de la actividad física, de la competición, de la readaptación de lesiones, de los dolores crónicos y demás, este es mi sitio. Y de hecho, una de las cosas muy chulas que hemos incluido este año, porque todos los que hemos pasado por Motus hemos tenido o hemos sentido esa transformación desde dentro, es un pequeño bonus que entrará ahí, no está dentro de lo que ha dicho David de 15 módulos online, 5 presenciales o 17 y 7 en el KIRS, sino que estará aparte para que tú tranquilamente puedas entender que si te vamos a transformar es principalmente porque tú estás dispuesto o dispuesta, porque dentro de ti hay un deseo, hay una intención o hay un pequeño abismo de ser algo diferente a lo que eres hoy. Y trabajaremos mucho, o explicaremos en ese bonus, hay una pildorita de 40 minutos grabada para ti, donde entenderás el modelo de creencias que generan los pensamientos, las emociones y sobre todo lo que nos hemos ido encontrando estos últimos 10 años en la mayoría de alumnos que han pasado por nuestra formación. Los primeros módulos son las emociones y los pensamientos de madre mía, no tengo ni idea de esto, me frustra, no lo entiendo. No quiero saber más, no quiero saberlo todo y entender que si eso sucede es genial porque nuestro modelo de pensamiento actúa así y es el camino para decir, vale, es normal, quiero seguir aprendiendo, quiero seguir construyéndome y quiero seguir esta transformación, ¿no?, a lo que me quiero convertir. Así que nada, esto va por ahí. Muchas gracias, Raquel. En Motus creemos en la transformación del profesional desde el ser, hacer y tener. Bienvenido, Sergio Ballesteros. Muy buenas. ¿Qué nos dices? ¿Qué significa ser, hacer y tener? Bien, mira, antes de comenzar quiero contar yo también mi pequeña historia porque te voy a contar la suya, Raquel la suya, y yo creo que estas cosas son importantes para que veáis y a darlo enlazo con la pregunta que me acabas de hacer, ¿no? Yo tenía un negocio, terminé mi segunda carrera y ahí monté mi negocio. Ese negocio me absorbió y, digamos, estuve como 7 o 8 años, me desactualicé completamente de todo lo que había en el mundo, ¿no? Y gracias a Dios en ese momento, pues, estaba en las redes sociales y las redes sociales, pues, me hizo, estoy viendo unas cosas, una serie de personas, o estoy conociendo una serie de contenidos que están poniendo personas, y te estoy hablando cuando Facebook era lo más llamativo, que yo decía, a ver, yo tengo mis 2 carreras, ¿cómo no entiendo lo que están diciendo estas personas? No, me frustraba, ¿no? Entonces empecé a hacer lo que se llama el síndrome de Diógenes formativo. Me formo con este, me formo con este, me formo con este, me formo con este, con la persona que fuera, daba igual si fuera en mi ciudad, a 1000 kilómetros, a 10.000 kilómetros, Tailandia. Me hice todas las formaciones habidas y por haber durante 2 años. El primer año hice, creo que fueron 32 en 56 fines de semana, o 52 fines de semana de un año, y el año siguiente 27. Claro, cuando yo llegué a ese punto, tenía un batiburrillo ahí increíble. Entonces llegó un día que conocí a una persona, que la tengo aquí cerquita mía, y me ayudaba, ¿no? Es decir, él se metía en mis posts y me ayudaba, se le veía que tenía intenciones, más allá de él hacerse valer,
de, oye, creo que eres eso lo entendí con el tiempo, ¿no? Creo que eres una persona con potencial, ve tirando por aquí porque creo que por aquí va a ir tu propósito. Y efectivamente, ¿no? Ese compañero es David, lo conocí hace, creo que 13 años por ahí, ¿no? Y un día puso, voy a dar una charla en un centro de rugby tal y cual, de 2 horas, estáis invitados, de 6 a 8. Le escribí un privado y le dije, voy para allá. Y él me dijo, Sergio, esto no es para ti, va a ser muy básico y tal. Me da igual, tú me estás ayudando, quiero conocerte, quiero escucharte. Además, sé que lo importante no va a ser el estar allí y escucharte esas 2 horas. Lo importante va a ser lo que va a haber luego. Tuvo la amabilidad de incluso dejarme en su casa, me quedé ayudarme con él y efectivamente esos paseos por el río, y recuerdo un dolor de espalda ya de 8 horas hablando, fueron increíbles. Entonces, debido a él, esa ayuda que me dio, esa, como yo siempre digo que mi guía, ¿no? mi referente, aunque a él no le guste, yo sé que a él no le gusta, pero creo que es importante que cada persona tengamos en nuestra vida un referente y lo sigamos hasta el final, porque ese referente es el que te va a llevar al final del camino, ¿no? Y le dije cuando acabamos de hablar todo ese fin de semana, porque obviamente no me saqué solo el vuelo para escuchar las 2 horas, le dije, a partir de ahora me hago todas tus formaciones. Y empecé a hacer todas sus formaciones y llegó un día que, bueno, ya empezamos a colaborar, ¿no? Entonces él me transformó con esa ayuda porque lo hizo desde, lo tengo clarísimo, desde la empatía de darme, antes de que yo le fuera a decir, voy a darte mi dinero voluntariamente para que me formes, y él me ayudó a todo eso, ¿no? Entonces ese ser, hacer, tener viene de ahí. Si yo hubiera querido tener clientes, pues a lo mejor no hubiera sido la persona más adecuada, porque había otros que en ese momento tenían la fama, ya sabéis, la viralización que se llama ahora en redes sociales. Pero yo le di a él algo que era a largo plazo, y dije que esta persona me va a ayudar a cambiar mi forma de ver el entrenamiento. Yo era ese entrenador que he hecho el peso muerto con flexión lumbar, teniendo mi carrera terminada. He hecho lo que hacía todo el mundo, pero yo lo veía a él y dije, tengo que dejar de valorar tanto el corto plazo y irme con el viral e irme más a pensar a largo plazo. Y ahí viene esa mentalidad del ser. Él transformó mi mente, me hizo ver las cosas diciendo, el movimiento importa, no es solamente el número de kilos que levantas, no es solamente la cantidad de repeticiones o el tiempo de recuperación que pautas, es que también hay una serie de cosas que si tú las empiezas a aplicar, vas a diferenciarte, vas a ofrecer más valor al mundo, que esa es la parte para mí más importante, porque le voy a dar a la gente soluciones que otros no se las van a dar. Entonces voy a tener como una caja de herramientas con más herramientas, y si hace falta la llave Allen del 8 y yo la tengo, va a poder encajar como llave y cerradura que él dijo en ese momento. Entonces, cuando hablamos del ser, que es la parte donde Motus va, vamos a mejoraros o atacar vuestra mente, haceros entrenadores con capacidad de análisis, con capacidad crítica, con capacidad de que empecéis a decir, bueno, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Vale? Muchas veces en nuestras formaciones la gente dice, ¿qué hago? O yo le haría esto. Yo siempre digo, ¿por qué harías eso? Y cuando me dicen un por qué, independientemente de que ese por qué esté bien o mal, le digo, perfecto, me da igual que hayas acertado, pero tiene un por qué. Y eso es Motus. Motus te va a ir a la mente, a esa capacidad de análisis crítica, a ese por qué, a esa capacidad de relacionar conceptos. No conozco mejor empresa para relacionar conceptos que Motus. Y esa es la parte importante, porque somos unos seres holísticos, fractales, no somos unidimensionales. Sabemos combinar la ciencia con la experiencia, con la psicología, con la medicina, porque también nos apoyamos en otros profesionales. Por supuesto, ese ser, que es lo que transforma Motus, te lleva al, vale, muy bien, es importante conocer anatomía, biomecánica, psicología, relacionar conceptos. ¿Cómo lo hago? Y ahí viene Motus y te enseña el sistema de valoración funcional, cómo organiza la fuerza, cómo organiza las sesiones de calidad de movimiento para que tu gestión de fuerza en el entorno vaya siendo cada vez más representativa. Y eso también te lo enseñamos. Y fijaros qué ocurre, que después de esa transformación mental, donde ya tienes más herramientas, las relacionas mejor, te enseñamos cómo hacerlo de nuestra forma, que después podrás hacer otra formación, te la enseño de otra manera y tú dices, pues voy a meter esto que me gusta más, voy a quitar esto que me gusta menos y no pasa nada. Luego viene lo último, que es lo que no tenemos que buscar, que es el tener. Como consecuencia de ese cambio de mentalidad que has tenido, como consecuencia de ese cómo hacen las cosas, tienes clientes, pero los clientes te vienen voluntariamente. Nadie viene y te dice,
confío en ti, toma mi tiempo, mi dinero, mi esfuerzo, sino que te vienen por todo lo que hay detrás, con esa anamnesis, con esa valoración, donde tú le has demostrado al cliente que tu forma de entender el entrenamiento es muy diferente y que le vas a dar soluciones desde tantas áreas, tantas perspectivas, que hablamos siempre, digamos, el cuerpo humano, vamos a decir que es más cuántico que física relativista, le vas a dar mayor probabilidad de conseguir lo que ellos quieren cuando van hacia ti. Y en ese día, pues, lo puedo decir por experiencia propia y supongo que ellos también, en nuestro centro, cada persona que viene se hace una valoración, los metemos. Y no es por el cómo, no es por nuestra necesidad de tener clientes, es por el ser, por cómo hemos transmitido esa información desde múltiples perspectivas. Sergio, acabas de hablar de la valoración. ¿Por qué crees que es clave que los entrenadores y fisios de hoy en día deben conocer cómo valorar y optimizar esos movimientos? Bien, mira, yo aquí tengo una opinión personal, ¿vale? Yo pienso que cada entrenador tiene que tener unos principios, una idea, unas creencias. Es decir, cómo eres tú como entrenador, que está relacionado con ese ser. Yo os digo abiertamente el mío. El mío es por encima de la calidad de movimiento, no hay nada. Y eso no significa que como no se mueva bien, no mete fuerza. Eso significa que priorizo. Si alguien no tiene bien unos patrones de movimiento, como queráis llamarlo, no hace bien ciertas cosas, voy a priorizar eso respecto a mover cargas, correr más rápido y tal. Que no significa, quiero que quede claro, no corre y no hace fuerza. Entonces, cuando tú entiendes lo que es la anatomía y la biomecánica, y la anatomía y la biomecánica no tipo Sobota, tipo Kapanji, que por supuesto en la ciencia madre lo tenemos que saber, sino esa organización de los subsistemas de movimiento humano, ¿no? Cómo la fuerza va desde un punto a otro, dónde se genera, dónde se estabiliza, dónde se transmite, en qué planos, ejes y vectores se dan. Cuando tú empiezas a entender eso, aparece lo que se llaman las gafas, ¿no? Digamos, imagínate que tiene una dioptría de 4. Empiezas a adquirir estos conocimientos, empiezas a relacionarlo desde el ser, no desde cómo lo hago, cómo valoro, sino desde el ser, te pones las gafas y empiezas a ver nítido. Y empiezas a decir, ostras, acabo de ver esto que antes se me había escapado. Ostras, claro, y ese, ostras, acabo de ver esto que antes se me escapaba. Ostras, acabo de entender esto que antes no lo relacionaba. Lo que te hace es llevarte, vamos a decir, utilizando un símil cinematográfico, llevarte a la Matrix, ¿no? O salirte de la Matrix, que es, vale, que esto no todo es, y lo ha dicho antes mi compañera Raquel, que esto no todo es carpetas separadas, que es que hay una carpeta de anatomía biomecánica que está relacionada con la fisiología, que, oye, como un tendón, ¿no? Es importante la fisiología del tendón, lo tenemos todo claro, ¿no? Pero la biomecánica del tendón también es súper importante. Entonces empezamos a ostras, que es la palabra que yo siempre uso como mi mantra, ¿no? Acabo de, otro puede decir cáspita, otro puede decir la que sea, ¿no? Es la palabra que dice, acabo de entenderlo. Entonces son como cuando te pones esa gafa y dices, no me puedo creer que yo veía. Entonces la anatomía, la biomecánica y la valoración funcional, que al final es el cómo, yo me voy a la parte anterior, que es la anatomía y la biomecánica, desde Motus te damos una cantidad de valor y una cantidad de información útil para que aprendas a sacarle partido y que además es lo que la mayoría de los entrenadores fallan. Todo el mundo el Excel lo domina, todo el mundo la serie de repeticiones lo domina, la planificación, tal. Pero la parte anatómica y biomecánica, os aseguro que os va a dar una cantidad de alternativas y de valor y de resolución de problemas con vuestros clientes que solamente por eso solo ya merecería la pena estar con nosotros. Sergio, nos ha comentado algo David antes sobre la estructura híbrida. ¿Nos defines un poquito más? Sí. Mira, cuando nosotros planteamos el cambio, no viene por nosotros, ¿vale? Siempre va a venir por ellos. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos en un mundo que cada vez va más rápido. De hecho, hay una enfermedad que hace unos 20 o 30 años no existía, que es el estrés crónico, ¿no? Esos pequeños picos de cortisol que estamos todo el día, no muy altos, no como si aparece un león aquí y nos sube y eso nos ayuda a salir corriendo, sino piquitos pequeños que nos hacen estar por encima. Eso lo que nos genera es fatiga crónica, falta de sueño, falta de cansancio, y eso viene a consecuencia de conciliación familiar, trabajo, desplazamiento, y ahora encima me quiero plantear una formación y, ostras, es que me encantaría hacer la formación, pero es que son 11 fines de semana, es que tengo que... no puedo, ¿no? Entonces, como queremos ayudar a la sociedad, porque al final el propósito es ayudar a que a través de lo que nosotros podamos enseñar permeen vuestros centros y
por supuesto con vuestra idiosincrasia, lleguemos a vuestros clientes y consigáis resultados que ellos esperan. Queremos que no estéis con esos cuadros de estrés crónico y que os quitemos un poco de esa fatiga, ¿no? Y de esa... No lo voy a hacer porque me encantaría, pero, joder, es que son 11 o 15 fines de semana y me cuesta trabajo. Entonces, ese es un motivo. Y el segundo, claro, tú estás dando una información durante 6-8 horas al alumno y de pronto, con esa información ahí en directo y sin anestesia, pasamos a la práctica. Entonces dijimos, ¿cómo les podemos dar más valor? ¿Cómo les podemos solucionar más problemas? ¿Cómo les podemos quitar estos dos problemas? Pues mira, si nosotros generamos un contenido online teórico, donde podéis ir para atrás, para adelante cuando queráis, donde tenéis 24/7 el acceso al contenido, donde podéis organizar y conciliar con vuestra vida familiar, personal, vuestro deporte, vuestros partidos. Si nosotros ayudamos en eso, ya hemos conseguido el primer paso, pero ahora viene el segundo. Que el segundo es, sí, pero ¿qué riesgo corremos? Corremos el riesgo de que os lo damos y ahí ya la responsabilidad, nosotros hemos cumplido con la nuestra, pasa a vosotros. Y claro, cuando pasa a vosotros, lo ha comentado también David, ahí vosotros tenéis que organizaros. Pues fijaros hasta qué punto nos preocupáis y vamos a ayudaros lo máximo posible porque estaremos para cualquier cosa que necesitéis, que os hemos hecho un vídeo, ¿vale? Unos 20-25 minutos de duración, de cómo recomendamos estudiar el máster. Ejemplos, ponte en una habitación en silencio, silencia el móvil, toma nota, porque al tomar nota evitas coger el móvil y te concentras. Es decir, vais a tener hasta 12 pasos de cómo recomendamos que estudiéis el máster. Porque es cierto que hemos metido y vamos a llegar a más gente sin ninguna duda porque vamos a resolver más problemas, ¿no? Gente que antes no podía porque no se podía desplazar tanto, ahora lo van a tener más fácil, porque hemos reducido a más de la mitad los módulos presenciales. Pues vamos a ayudar hasta, nos preocupáis tanto y queremos que lo aprovechéis tanto, que os vamos a dar hasta ese punto. Aparte de Raquel, aparte de todo lo que ha dicho David, os vamos a decir hasta cómo recomendamos que estudiéis el máster para que le saquéis el máximo provecho posible. Entonces, ese modelo te va a permitir eso. Y por último, ya sabéis que yo con el tema económico para mí es muy importante. Claro, si tú te tienes que desplazar solo 5 o 7 fines de semana en vez de 11 y 15, también va a ser una ventaja para vosotros. ¿Por qué? Porque imagínate que eres de una ciudad y quieres hacerlo en otra y tienes que sacar una noche de hotel, pagarte el tren o la gasolina. Claro, dices, tú echas cuenta y dices, son X el máster más el doble por alojamiento y desplazamiento. Y hay gente que, bueno, por las circunstancias que sean, no pueden. Pues incluso a esa gente le vamos a solucionar el problema. Entonces, con este modelo híbrido, teoría online, que por supuesto tendréis acceso a nuestro chat para preguntarnos en la comunidad cualquier cosa, porque, y sobre todo al principio, queremos que no tengáis ansiedad de, ay, es que no entiendo esto o lo otro. Tranquilo, un máster de 1 año y vais a tener muchísima tranquilidad para hacer las cosas. Por lo tanto, modelo a nivel de tiempo, que es lo más valioso que tenemos, no vais a tener que dedicar tanto tiempo a desplazaros y a perder un fin de semana, que nunca se pierde porque es una inversión, pero podéis conciliar las dos cosas, y el tema económico que por supuesto te va a ayudar a gastar menos, ¿no? Y tu 24/7 que lo tienes en todo momento. Sergio nos ha adelantado que una de las dudas que seguro que nos vais a comentar enseguida que lancemos todo esto es, ¿pero vamos a hacer preguntas? Claro que sí. Tendremos a disponibilidad nuestro WhatsApp, lanzaremos un canal de chat, tendremos el correo electrónico, tendremos un teléfono directo que ya lo tenéis, que estaremos todo el rato para poder atender vuestras dudas y acompañaros en el camino. Chicos, una última pregunta. Uno de los aspectos que más nos caracterizan en nuestra especialidad, en entender y valorar y optimizar el movimiento humano, porque ¿qué sería la vida sin movimiento, David, Sergio y Raquel? La vida es el movimiento. Y sería vida. El movimiento es vida, ¿no? Como diría Brad Pitt en Guerra Mundial Z, ¿no? Yo creo que al final la biología pura y dura nos responde esa pregunta. Es decir, si tú dejas un vaso de agua pura y cristalina, no lo mueves, lo dejas ahí quieto, al final ese agua se acaba generando gérmenes, genera otro tipo de vida, genera otra serie de cosas, pero al final deja de perder su esencia de ser agua pura y cristalina con unos beneficios para ser otra cosa. Yo creo que entender que movimiento para nosotros es... pues claro, ellos han comentado una cosa muy interesante, que es la de la transformación. Al final, transformar es de lo que eres
a lo que puedes llegar a ser, hay un cambio. Ese cambio es movimiento también. Cada vez que tú te tienes que salir de tu zona de confort, la propia palabra lo determina, ¿no? Es movernos. A nosotros nos gusta decir que no es que nosotros nos sacamos de la zona de confort, sino que la ampliamos. Cada vez te sientes más cómodo haciendo más cosas desde Motus, ¿no? Es esa sensación de, ostras, no sé, esa sensación de frustración de acabar un curso y, vale, pues no me he enterado de lo que han dicho aquí porque me falta base, que es lógico y normal, cuando tenemos cursos de altísima especialización y luego no sabemos cómo llevarlo ahí, pues eso también es moverse. Es decir, el movimiento a nivel figurativo, desde la Grecia platónica, era la esencia de la base de la vida del ser humano. Pues para nosotros, la esencia de la base de todo lo que comporta Motus, que significa movimiento, es el dotar al entrenador de una capacidad de cambio estable, de una capacidad de rueda que se mueve de manera tranquila y evolucionada, como una pisonadora que va cambiando, va modificando y que al final lo que eras hoy en septiembre cuando empiezas el curso con nosotros a lo que eres en junio cuando acabas el curso es completamente diferente. Pues eso es movimiento, ¿no? Yo creo que se define desde ahí. El día que la Tierra deje de moverse o rotar sobre sí misma, pues nos vamos todos al carajo. Es decir, hay muchas leyes ya, teorías, hipótesis relacionadas con ese concepto de movimiento que a nosotros nos lleva, porque puede parecer que somos como demasiado holísticos, ¿no? Pues esto no, pero es que también es unas cosas diferenciales, que nosotros hablamos desde el corazón. Es decir, que nosotros te podemos explicar la biomecánica del hombro como cualquier persona o como cualquier profesional porque la tenemos muy integrada, pero es que eso no es lo que nos hace diferencial. Lo que nos hace diferencial es cómo te hacemos entender la biomecánica del hombro y por qué queremos que la entiendas así. Es decir, aquí no se trata de soltarte una chapa sobre el plano escapular, el ángulo infra no sé qué, más luego esto, más luego lo otro, o repetir lo que otros dicen bajo nuestra perspectiva, ¿no? Aquí de lo que se trata es de que removerte por dentro para que cuando alguien te esté explicando cómo funciona un hombro a nivel algo tan científico como es la biomecánica, tú entiendas el por qué ese ejercicio con este cliente no te sale y con este sí, el por qué hay gente a la que rechaza determinadas cosas, el por qué hay un dolor que, pues ahora me duele, es el por qué, entiendas muchas cosas. Entonces eso parte desde el cómo nosotros explicamos esa biomecánica del hombro con los juegos que hacemos, con los roleplays. Al final, movernos es lo que nos da la evolución y la medicina lo tiene clara. Si te paras, te mueres. Entonces, yo creo que algo que nos caracteriza es que estamos total y absolutamente en constante movimiento, yo creo. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero para mí, fíjate, o sea, podría decir que el movimiento es todo. O sea, es todo, diferentes perspectivas de donde lo miremos, como dice David, pero sí que es, ya volviendo a lo que nos ocupa, a lo mejor por lo que tú nos estás escuchando o estás viendo este webinar, es porque quizá te ha llamado la atención una manera de entrenar o quizá o de tratar a la gente o de valorar y te estás preguntando, como también decía mi compañero Sergio, ostras, no estoy entendiendo por qué lo hacen así, ¿no? Entonces, es salir de esa filosofía de que un dolor o una lesión o que un mal cuerpo, ¿no? Un no bienestar, ¿no? Necesita moverse, pero necesita moverse con una fundamentación, con una ciencia madre. Entonces, eso es clave, ¿no? Y ya se convierte en nuestra manera de entender todo. Necesitamos movimiento, necesitamos cambio, necesitamos adaptación, necesitamos vivir experiencias para aprender y todo eso lleva implícito la palabra de mover, cambiar, experimentar, va todo de la mano, ¿no? Entonces, yo no me podría imaginar algo de lo que hacemos a diario y os estoy incluso pensando estoy haciendo una reflexión o estoy meditando, hay movimiento en mi cabeza, dentro de mí, ¿sabes? La vida, ¿no? Es todo, ¿no? Para mí el movimiento es todo. Vale, yo voy a ir a la parte antropológica, a la parte física. Cuando una persona en antigüedad de 20, 30 mil años tenía una lesión o le había mordido algo que no infección y no podía caminar, pues el clan, que mira que ahí nos tenemos que unir para sobrevivir, el clan lo tenía que abandonar porque como no nos moviéramos, pues vamos a eso, ¿vale? Obviamente ha cambiado 20, 30 mil años después, han cambiado mucho las cosas. Pero había dicho algo muy interesante, si yo dejo ese vaso con agua, se llena de gérmenes y tal, es decir, el futuro tiende a la entropía, ¿vale? Vamos a decir que tiende al caos.
¿Cómo se consigue recuperar ese caos para que vuelva a un estado estable? A través de la energía. Por ejemplo, ¿ahora qué tengo que hacer? Pues tengo que tirar el agua, tengo que limpiar el vaso y tengo que volverlo a llenar de agua. Gasto energía para volver al estado estable. Claro, cuando salimos ahí fuera, la gente, vamos a poner los que no entrenan, los sedentarios y que están todo el día pues sentados, esto, lo otro, y los que entrenan y no tienen en cuenta el movimiento, por lo menos la parte biomecánica, la parte ya no tanto de kilos que levanto y tal, sino que te hace pues, las cosas con malos patrones de movimiento. Si al final hemos dicho que el movimiento es vida, que el movimiento es lo que nos permite relacionarnos con el entorno, porque si yo quiero coger esta taza, yo tengo que moverme. Si yo quiero coger esto, me tengo que agachar. Si yo quiero ir para la pared, tengo que caminar. Si quiero ir más lejos y tengo poco tiempo, tengo que correr. Entonces, si el movimiento, eso lo tenemos todo claro, y creo que esto no lo puede dudar nadie, podemos entrar en otros debates, el que ese movimiento que se va a repetir a lo largo del día lo hagamos de una manera eficiente, es decir, mínimo gasto energético, máximo resultado, voy lo más rápido posible o lo hago, o tengo por lo menos la posibilidad de hacerlo lo más rápido posible, aunque yo decida que lo voy a hacer más lento. Lo hago con fuerza, lo hago con buena técnica, lo hago tal. Si tenemos en cuenta que el movimiento es importante y eso nadie lo puede dudar, porque si en el momento que nos dejamos de mover nos morimos, tardaríamos unos días para que nos deshidratáramos o muriéramos de inanición. Si eso lo tenemos claro, nadie podrá decir que la forma en cómo nos movemos es importante. Entonces, cualquiera que a mí me pueda intentar rechazar, pero lo importante es que se muevan, lo importante es los kilos que levantan y tal, nunca van a poder, porque mis principios y creencias tienen muy claro y han estudiado muchísimo que no solo es lo importante que se muevan, sino el cómo se hace, el cómo se relacionan con el entorno, la reducción del estrés, el número de veces que lo pueden hacer. Pero si me duele la rodilla cuando subo una escalera porque tengo una condromalacia tipo 4, me limita a la hora de moverme y ya lo tengo que hacer con la otra pierna. Y como lo hago con la otra pierna, porque el cuerpo humano, gracias a Dios, tiene capacidad de autoorganizarse y de tirar por otro lado, buscando caminos de menor resistencia, al final acabará esa pierna también con otro problema. Y pasa lo que hemos dicho de la entropía cada vez. Entonces ya no tengo solamente condromalacia, sino que aquí tengo una no sé cuánto y aquí tengo no sé qué. Entonces, no entiendo un entrenamiento sin que el movimiento sea el eje principal. Y a través de ahí abrimos como ese Big Bang, ¿no? ¡Pum! Y vemos esas diferentes carpetas que ha dicho Raúl o esos diferentes conceptos que David nos ha dicho a lo largo de toda esta charla. Por tanto, el movimiento es la base de absolutamente todo. Independientemente que lo hagas con más kilos, menos kilos, corriendo, saltando, agachándote o estando tumbado. Muchas gracias, chicos. Pues podemos decir inscripciones abiertas. No os vayáis. Tenemos mucho más que contaros todavía.